Ya, ¿estaríamos bien, Manuel, o no? Todavía no empieza Facebook. En un Ya. momento nos va a avisar y ahí te largas. Adelante. Ya, gracias, Manuel. Bueno, comenzamos entonces esta conversación sobre el libro de Gabriel Loza, que nos vincula el PIB en una idea como de hacia otro desarrollo, una discusión respecto del PIB como indicador, pero relacionado con los temas del desarrollo. Y vamos a dejar a la autora, a Gabriel, que como dice la presentación que hicimos, además de ser un economista titulado en Chile, que ha ejercido en Bolivia en varios puestos importantes, particularmente en el tiempo de Evo Morales, como ministro en el Banco Central y como ministro de Planificación. Ha escrito bastante en el último tiempo sobre temas de economía, sobre el modelo boliviano, el modelo plural boliviano, y esta vez nos ha regalado, por así decirlo, con un libro que recorre bastante historia del pensamiento económico vinculado fundamentalmente al tema del desarrollo de los procesos económicos y su relación con un indicador que ha sido una referencia dentro de las discusiones en economía, que es el Producto Interno Bruto. Entonces te dejamos, Gabriel, para que tú hagas una presentación del libro, contándote sí, además, o contando tú que tendrás al final una posibilidad de cerrar los comentarios que se te puedan hacer durante el transcurso de esta conversación, presentación de tu libro. Bien, muchas gracias a las instituciones que están auspiciando este evento, como son Senda y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y también a través de las personas que representan, en el sentido de que son las personas las que hacen mover las instituciones, y agradezco a Raúl, agradezco a Manuel y a don Hugo Facio, que es para mí el mentor de toda esta relación que hemos tenido con Senda. Y en especial a Marcela Vera, que desde un principio congeniamos en buscar estos temas de discusión. Dado esta introducción, yo quisiera hacerles y compartir la pantalla para que podamos ver el tema de la exposición en términos de... Ahí estamos compartiendo. Bien. Está empezando, está entrando. Ya. Y lo Sí, ponemos se ve. completa para que... Sí, se ve completa. En este minuto está la primera diapositiva mostrándose, Perfecto. donde está la Entonces, invitación. y gracias por la invitación. El tema que desarrollo es una preocupación en realidad de años de tanto en gestión pública como en la parte de investigación como en la docencia. El tema de la preocupación es de que el desarrollo, como nos han ido en las principales corrientes y en las dominantes y prevalecientes, es un énfasis en el crecimiento del PIB y en el descontrolado cambio tecnológico.
Esto de descontrolado lo añadí por todas las implicaciones que significa el tema de la tecnología. Y sobre todo con efectos adversos en el bienestar y en el tema climático, que también lo corregí con la ebullición climática, como señala Naciones Unidas. La idea es buscar el otro desarrollo, y más que buscar es el ver una perspectiva más amplia en el bienestar pluridimensional, no solo en el crecimiento del PIB, en el crecimiento inclusive compatible con la comunidad, la naturaleza y la realización del trabajo. Son cosas sencillas y tal vez lógicas, pero que no las aplicamos. ¿Para qué y para quién el crecimiento? El crecimiento ilimitado que hemos estado viviendo está conduciendo a una precarización del trabajo basado en un determinismo tecnológico como una variable incontrolable. Y busca un modelo lineal sin límite. El crecimiento como el PIB es lineal y no tiene límites. Y no estamos en un contexto de catástrofe climática. La idea del otro desarrollo es un bienestar pluridimensional basado en la realización del trabajo, el control de la tecnología, y en realidad es que estamos en un espacio limitado, por lo tanto tiene que ser compatible con el medio ambiente, lo que también se ha llamado un modelo circular. El trabajo está estructurado básicamente en tres partes. Un marco teórico que va desde los clásicos a los economistas del desarrollo, primera y segunda generación. Más allá del PIB, indicadores de desarrollo sostenible, desarrollo humano, del vivir mejor. Hay una cantidad de indicadores que están disponibles, pero no lo usamos y nos enfatizamos en el PIB. Y el tercero ya una parte del otro desarrollo, que en realidad surge en el norte, con las teorías del decrecimiento, economía ecológica, bienes comunes, economía del cuidado, y en el sur tiene unas características muy interesantes propias en Ecuador, Bolivia y también en Chile. La idea de los determinantes del crecimiento ha venido desde el principio, desde Adam Smith. Y uno puede ver cómo ha influido en los distintos cambios y revoluciones tecnológicas. Y me faltó en mi libro ya poner la quinta revolución, porque mientras hacía la edición y las correcciones, los cambios son muy rápidos. Y esta quinta revolución nos está dando con estudios del Banco Mundial en un estimado de 2.2 del crecimiento del PIB hasta el 2030. ¿Qué estamos viendo entonces? Estamos viendo que con tanto desarrollo y crecimiento estamos entrando a un crecimiento casi estancado, tasa de crecimiento de en torno a un 2%. Desde el punto de vista teórico, retornar a Adam Smith me ha permitido ver determinantes de crecimiento, y si uno subraya cuáles son estos determinantes, está la división del trabajo. Pero la división del trabajo significa una especialización, un cambio en la organización de la gestión de la producción y la distribución y todo eso. No es un simple tema de dividir el trabajo. Es relacionado con la productividad del trabajo debido a la especialización, la acumulación de capital que Smith lo plantea como previa a la división y que acompaña a la división del trabajo, la acumulación del capital, y la obtención de ganancia como la maximización de beneficios que motiva el capitalismo. Y también menciona la ampliación de mercados, la legislación, la población, factores que hoy se introducen en los modelos para tratar de explicar el crecimiento. Quien conformó la función de producción que se utiliza en nuestros manuales de economía es Stuart Mill con su función trabajo, capital y naturaleza que dependía del producto. Y Marshall introdujo organización, que es una variable fundamental que a veces no la medimos y está presente. Y en Marx, por ejemplo, que volví a retornar, aunque es muy difícil leer su capítulo de la maquinaria industrial, él toma
el desarrollo del capitalismo relacionado con la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX. Los economistas hemos tratado de entender la economía y no con el cambio tecnológico, las revoluciones industriales, como dos cosas separadas: historia del pensamiento económico, historia económica, y son cosas interrelacionadas. Y el papel de la tecnología, para mí, fue uno de los pioneros en enfatizar el desarrollo de la fuerza productiva. Y el resultante de esto, ¿cuál era la idea? De que el desarrollo de la fuerza productiva liberen al trabajo, para que el trabajo no sea un medio de subsistir, sino un fin de realización. Tenía todo un sentido. Ya con Keynes y todos los post-keynesianos y los modelos posteriores, quiero sintetizar brevemente esta parte, se centraron en la inversión, ahorro y en el tema de inversión, y cuánto tiene que aumentar la inversión para lograr el crecimiento del producto. Y también se introdujo para el tema de los países en desarrollo, cuánto necesito de ahorro externo para poder lograr financiar esa inversión y crecer y lograr un aumento del PIB. Y en realidad el concepto que está implícito, aunque no quiera a veces reconocerse, son las etapas del crecimiento, no en la forma estricta como fue enunciada por Rostov, asesor de Keynes del 61, sino del concepto que tenemos desde una sociedad tradicional a una sociedad moderna de consumo masivo, y que ahora yo lo actualizo a una sociedad tecnológica. Al final creemos que esa es la evolución de la sociedad donde debe llegar. Y en el pensamiento económico, Schumpeter también pone énfasis en el cambio tecnológico, en la acción creadora del empresario, por ejemplo, como motor de crecimiento, y las innovaciones asociadas a las ondas largas de desarrollo. Ese es un tema de Manuel, que no lo toco, pero lo plantea ya en eso. Y después vienen los modelos. Primero el modelo neoclásico de Solow, de su residuo exógeno, que no explicaba cuánto de capital y de trabajo permitía crecer. Entonces, a eso lo llamó el residuo, y el saldo que explicaba el residuo, que en realidad lo tomaban como productividad total de factores, como el cambio tecnológico, para que exprese realmente crecimiento, como aplicado al caso de economía norteamericana, por ejemplo, muy concreto. Y se olvidaron de la tierra, y ahí viene el principio del fin de olvidarse del factor tierra como tema de límites. De ahí vienen los modelos tecnológicos de endógenos con sus distintas características del capital, el capital humano que lo incluyen, y el progreso técnico se refleja en la creciente oferta de bienes intermedios y depende del nivel del capital humano. Todo esto llevó a que creer el crecimiento es ilimitado, puesto que bastan las ideas, investigación y desarrollo para lograr el crecimiento del PIB, olvidándose de la tierra, del espacio finito, de los recursos naturales. De ahí se deriva de que, además, debido al progreso tecnológico, se tiene derecho al monopolio. Es parte de un derecho adquirido el que sean oligopólicas las empresas tecnológicas de ahora. El crecimiento sería ilimitado si no hay sequía de ideas. Y el tema que a veces nos compete a países en desarrollo, no hay convergencia absoluta, sino condicional. Porque antes se supone que los países convergían a los países desarrollados en forma lineal, pero después esto se demuestra que no es tan así este tema. Datos mismos del fondo de que esa convergencia se ha desacelerado. Es decir, en lugar de disminuirse, todavía no se ha logrado acortar y alcanzar a esos países. En cuanto al crecimiento del PIB. El tema también tecnológico, la productividad total de factores, que hemos hecho un mito para explicar el crecimiento, productividad total de factores,
bueno, aplicado por el Banco Mundial a los países del Asia, del Este, de América Latina y Surasia, nos demuestran que lo que falta en América Latina es justamente la productividad total de factores comparada con el este de Asia y el sur de Asia. Y lo que a veces no tenemos que ver es la potencialidad que tenemos de capital y de trabajo. Para Krugman, la productividad no es todo, pero a largo plazo lo es casi todo. Al final, los modelos de crecimiento han incluido factores institucionales, organización del mercado, aspectos macroeconómicos, conflictos sociales, clima, geografía, población. Y lo que no hemos olvidado es el concepto del arte de vivir, de la liberalización del trabajo, incluso Keynes de la buena vida, donde además de lo material incluía las artes. Y Keynes hablaba de una jornada de 3 días y 15 horas. Bueno, el tema de los límites de la tecnología, cuándo se va a superar la inteligencia humana que está de moda, la forma clásica era presentar hasta la industria 4, de la 1 hasta la 4 el cambio. Hoy ya podemos hablar de una industria 5, que busca aprovechar la creatividad humana para colaborar con la maquinaria potente, inteligente y precisa, lo que ha sabido venir con la inteligencia artificial, de lo que podemos ver, lo que se nos viene en adelante. Los datos es una variable central, un recurso económico estratégico. Definir los datos, por ejemplo, ¿qué es el dato? Capital, un bien, es trabajo e infraestructura. Está metido en todo y además está metido en la seguridad nacional y en las guerras. Para Solow, dice, en todas partes se ve la tecnología, la parte digital, informática, todo eso, pero menos en las estadísticas de productividad. Este es el dato de productividad de la economía de Estados Unidos, con un bajo nivel de productividad menor, además, al promedio del 2008 al 2022. El crecimiento 1.4 y antes era mucho más alto, era casi del doble antes de este periodo. Por lo tanto, hablamos mucho de cambio tecnológico, pero la productividad no vemos esos saltos ni esos niveles. Y lo que nos viene a amenazar, que esta frontera ha cambiado, 1/3 de las actividades relacionadas son realizadas por máquinas y el 2/3 por humanos. Y aquí nos amenaza por países cuál va a ser el impacto. Y en este estudio sale Chile, que va a recibir un impacto de la parte de la población que podría ser automatizada por la inteligencia artificial. Y Chile está en torno a un 25%. Al final, lo que ha creado el cambio tecnológico es una brecha digital interna, brecha digital entre países y una alta concentración de empresas tecnológicas, las llamadas las Big Tech. Y la reflexión es que ha disminuido la participación de la mano de obra en el valor agregado y habría que reorientar la innovación en una dirección más favorable a la mano de obra. En más allá del PIB, lo que tenemos es un conjunto de indicadores, satisfacción de necesidades básicas, desarrollo con medio ambiente, desarrollo humano para ampliar conjunto de opciones y capacidades reales, visualizando el acceso de los bienes y servicios solo como una parte de un proceso, sobre todo en el caso de los índices de desarrollo humano. La comisión más allá del PIB, el bienestar es pluridimensional, hay una serie de indicadores que nos pueden utilizar para demostrar este bienestar pluridimensional, condiciones de vida materiales, salud, educación, actividades personales, el trabajo, la vida política, lazos, relaciones sociales, medio ambiente, el tema de inseguridad económica. Y después se hacen los índices de crecimiento inclusivo, donde están condiciones de vida, equidad, medio ambiente. Y en este indicador, por ejemplo, que ha salido de Naciones Unidas, ahí está Chile con un 53.1, comparado siempre a los países desarrollados que están con
mayores niveles de índice, y Bolivia, por ejemplo, que se encuentra entre los bajos de la región. El tema al final es el entorno, la tierra, los recursos naturales, la naturaleza, el espacio finito. El objetivo de llegar en 2050 a 0 emisiones, para Greta Thunberg, la sueca, nos dice que la COP, que son las organizaciones que cada año se hacen para reducir las emisiones, es un montón de bla bla, dice, y simbolismo. El tema es de que el índice de emisiones de carbón solamente bajó un poquito, como uno puede observar en el cuadro, con el tema de la pandemia, con la encerrona tremenda que ha tenido el mundo. Imagínense ese ahorro. Inmediatamente se ha vuelto la tendencia. Yo dudo de que podamos ir reduciendo y bajando esta curva. Y ya en las cuentas nacionales y en la mentalidad se introduce el capital natural, los activos del subsuelo, tierra agrícola, maderas, áreas protegidas, y ya junto con el capital producido y el intangible. Y hay una contabilidad del capital natural que es importante. Pero sin embargo, hay un déficit ecológico. El crecimiento del PIB, donde ponemos énfasis, no vemos qué pasa allá abajo. Lo que se va gastando en recursos, lo que se va erosionando en recursos, sobre todo no renovables y todo eso. Por lo tanto, hay un déficit. Y lo más grave es que nos preocupamos del crecimiento del PIB, provocamos el déficit ecológico, los desastres naturales, pero los desastres naturales nos cobran el PIB. El efecto de la niña, y ahora que lo que viene del niño, van a ser en un punto del PIB, va a ser en puntos del PIB que van a ser los costos. Por lo tanto, no tenemos ni siquiera con la mentalidad del PIB tener que cuidar la parte ecológica. Los índices de desarrollo sostenible, hay un índice que utiliza la eficiencia ecológica del desarrollo humano. Y en este índice, que está su fuente citada, encontré a Bolivia por primera vez un poco más arriba que Chile, y a Costa Rica, que está en el primer nivel de una economía con eficiencia de desarrollo ecológica de desarrollo humano. Muy interesante para analizar. Y aquí una reciente información de lo que se va gastando, cómo en cada etapa del desarrollo ha habido un impacto ambiental. Nosotros miramos las revoluciones industriales como cambio tecnológico, y si miramos desde el punto de vista del impacto ambiental global, vemos cómo este gran desarrollo está cobrando este alto impacto ambiental. A mi curva del crecimiento le he añadido lo del impacto ambiental. Por lo tanto, ese crecimiento que nosotros hablamos es a costa de este impacto ambiental. Y la idea del otro desarrollo en el norte surge con el tema del postdesarrollo, los pioneros del decrecimiento, la economía ecológica, la economía de los bienes comunes, la economía del cuidado. Todo un enfoque de hablar sobre todo del mal desarrollo. El mal desarrollo en realidad no se va a ver no hay que esperar que el capitalismo se vuelva obsoleto. Hay que buscar una sustitución intencional del capitalismo. Tierra y territorio como espacio finito y circular, así como gente y comunidad. El crecimiento continuo no es posible en un planeta con recursos finitos. Y ahí yo volví a una lectura de Kenneth Boulding, que lo veíamos con teoría de precios en mi época, y en realidad es uno de los pioneros de la economía ecológica. Y Kenneth Boulding decía, cualquiera que crea que un crecimiento exponencial puede continuar por siempre en un planeta de recursos limitados, es un loco o un economista. El tema del desarrollo en el norte nos pone el concepto de comunidad, que después en el sur es desarrollado de otra forma, o de otras características. Pero en realidad la solución comunitaria ofrece mayores posibilidades de salir de la tragedia de los bienes comunes frente a un dilema de Estado y de mercado.
El crecimiento económico no debe ser un obstáculo para la mejora del bienestar, para la protección del medio ambiente, provisión de servicios en un enfoque de derechos, para el logro de la equidad de género, una vida de comunidad y espacio y tiempo. Esto significa que hay indicadores de bienestar, de realización del trabajo, disminución de la jornada laboral y equidad de género, como los que utiliza la OECD. Y el tema de valorización del trabajo, los cuidados y la casa como contribución a la actividad económica que el PIB ignora en el tema de género, todo esto. Entonces hay un desarrollo que se ha hecho en el norte muy interesante. Pero lo que preocupa es en el sur. ¿Y cómo se nos viene el tema en el sur? En el sur se desarrolla con una crítica a la modernidad y al ideal de progreso, centrado en la acumulación y en la relación instrumental hombre con la naturaleza y la comunidad. El concepto del buen vivir o vivir bien interpretan la pulsión indígena campesina en busca del bienestar y no la acumulación, de convivir con la naturaleza y la comunidad. Entre los factores que han influido han sido los movimientos sociales contra el neoliberalismo, uno de los factores que también uno puede ver en Chile, como se ha dado en los temas de octubre. Los movimientos antiglobalización y ambientales. En Chile la parte ambiental ha sido muy fuerte. Y el desencantamiento con el desarrollo, el mal desarrollo con no ver los frutos de este desarrollo. En el caso del buen vivir y el vivir bien, se han dado dos proyectos políticos como la Constitución del Ecuador, su plan de desarrollo, la Constitución de Bolivia y el plan de desarrollo económico social que me tocó colaborar, primero como director de UDAPE y después como ministro de Planificación. En el tema del buen vivir, hay toda una sistematización que solamente hoy la estoy resumiendo, porque es mucho más profunda, más amplia, pero se analizan los efectos del mal desarrollo, los problemas, las causas, y el buen vivir, lo que significa identidad, equidad, sostenibilidad, y el tema relacionado con el tema del postcapitalismo, el etnocentrismo y la plurinacionalidad. Hay todo un desarrollo que se ha hecho en Ecuador. En el caso boliviano es menos el avance que se ha hecho. Y su sistematización ha sido a menor intensidad o publicaciones. Y esta es una síntesis que aparece en el plan de desarrollo que me tocó participar, donde definimos el vivir bien como acceso, disfrute de bienes materiales, realización afectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza y la comunidad. El tema es de que en términos del plan se centró más en el uso y destino del excedente económico y en el cambio de la matriz productiva que debía hacerse con ese uso para trasladar los recursos del sector extractivo al sector generador de ingresos y empleo, a diversificar la economía, ¿verdad? Con el Estado como promotor de desarrollo. Ahora, esta experiencia en el caso de Bolivia no ha tenido buenos resultados en el sentido que en la estructura del PIB no se ha cambiado el papel de la industria extractiva. Entonces, lo que ha variado es que en una ha sido hidrocarburo más importante y en otra lo que es minería. Se han alternado entre los sectores líderes. Y el tema en las exportaciones, que es uno de los temas más preocupantes, es el 75% está en productos de la industria extractiva, manufacturas un 6% y agropecuarios un 20%. Entonces, es difícil hacer el cambio de la estructura, la matriz productiva y el cambiar la industria extractiva. En la parte de Chile yo desarrollo, no en la profundidad necesaria, sino como referencia, basándome en el programa de gobierno del presidente Boric, en dos documentos, el manifiesto del buen vivir y en el programa de vivir mejor. Uno puede observar el cambio que hay. Hay un cambio de enfoque en el manifiesto, en su primera propuesta en las elecciones primarias,
y después, para lograr ser presidente y tener la mayoría, el programa de Vivir Mejor. En la propuesta de constitución, que yo la respeto mucho, yo sentí mucho que una propuesta fallida en el sentido de ser rechazada casi con 2/3. Pero en la elaboración, en los documentos, en la discusión, yo la admiro. Ha sido uno de los procesos más legítimos en cuanto a su discusión desde las bases, su proceso. Engorroso, difícil. En el caso de Bolivia fue una discusión inicial y después ya fue una corrección a un nivel de arriba para poder políticamente hacerlo mucho más presentable. Creo que la Constitución chilena ha tenido solo la discusión de ese proceso de abajo y de ahí faltó un diseño o un compromiso más a un nivel, ya a nivel político. El buen vivir está planteado en su artículo 8. Las personas y pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ello un conjunto inseparable. El Estado reconoce y promueve el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, naturaleza y la organización y la sociedad. El tema es de que solo aparece el buen vivir estrictamente como categoría en un artículo. En el resto ya no se lo mencionan ni está interrelacionado. Aquí he hecho un ejercicio que no está en mi libro. Esta es una novedad. Y sobre todo le digo a los comentaristas que si tienen alguna crítica, vean este ejercicio. Es un esfuerzo de poner las dos constituciones y el borrador y la propuesta de constitución, Y en esto, analizando desde el punto de vista de la armonía con la naturaleza, no otras cosas. El buen vivir, el tema indígena y comunidad, y cómo en cada enfoque se lo va desarrollando. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, el énfasis, los derechos del buen vivir, su régimen, derechos de comunidades. En el caso de Bolivia, un preámbulo, principios, la autonomía indígena, la economía comunitaria. Y en el caso de Chile, por ejemplo, con la armonía con la naturaleza, en mi opinión es uno de los textos de mayor desarrollo con el tema de la naturaleza, donde en los otros países han sido algunos hay todo un desarrollo del tema de la naturaleza. Y el buen vivir, un artículo, y el tema de principios y derechos de los indígenas. Y también analizo el tema de género, donde la Constitución chilena ha sido uno de los más avanzadas en tema de una propuesta sobre el tema de género. En el caso de Bolivia y Ecuador encontramos 4 artículos, y no por la cantidad, sino por el énfasis que se le pone. Eso sí, los principios de igualdad y no discriminación están presentes en todo el documento. El tema de desarrollo, en Ecuador se habla de un régimen de desarrollo, en Bolivia de una economía plural, y en el caso de Chile no he visto una relación de régimen económico con el buen vivir. Y el último tema, y está en rojo, porque yo creo que ha sido una de las causas de la no comprensión del tema de la propuesta de la Constitución, el tema del Estado plurinacional. Este es un tema pendiente, les aviso, en Bolivia, y eso que tenemos más de ya unos 13, 14 años de vigencia de su Constitución. Los avances en el tema plurinacional han sido muy difíciles. En el pluricultural, profundos, pero Estado plurinacional es una categoría muy, muy pesada y grave. Y el tema planteado además, por ejemplo, como el caso de Chile, con un Estado plurinacional, intercultural, regional y ecológico, ha tenido unas características muy, muy fuertes. En el caso de Ecuador y de Bolivia, han sido más la parte de mención que de toda una implementación que se podría hacer. Es muy difícil conciliar el crecimiento necesario para enfrentar la pobreza y la desigualdad en armonía con la naturaleza. En un contexto donde es casi imposible puesto, yo lo pondría en un contexto donde es muy difícil salir de la dependencia de commodities.
El vivir bien en Bolivia ha derivado en un modelo heterodoxo que, si bien concilia crecimiento con redistribución, no logró hacer lo mismo con la naturaleza. Ha habido muchas fallas con el tema del equilibrio con la naturaleza y se ha centrado en la empresa pública más que en la organización comunitaria. Brevemente, quiero decirles gracias a ustedes y a la energía de la Pachamama, que es la portada del libro. Es un cuadro de Mamani Mamani que se llama Energía de la Pachamama. Gracias. Gracias, Gabriel, por esta exposición que ha recorrido de manera rápida el conjunto de las materias que tocas en el libro, y habría que recordar a Borges con esto de la estética de la brevedad, porque realmente has recorrido una cantidad enorme, tanto en el libro como ahora sintetizando el libro, una cantidad enorme de elementos en poco tiempo. Así que siguiendo con el curso de lo que habíamos programado, Marcela, ¿podrías tú continuar con el comentario que tenías preparado? Porque estamos respetando el orden que nos dimos en... Estás sin micrófono, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, ya casi. Quiero saludar primero, bueno, a la Fundación Senda por la organización de este lanzamiento. Quiero también poder saludar a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano por la iniciativa también de poder organizar entonces el lanzamiento de este libro, que es tan importante porque finalmente concentra una serie de escuelas que nos permiten analizar la trayectoria teórica que ha existido en la humanidad para poder pensar estas temáticas tanto de crecimiento, desarrollo y luego las nuevas derivadas de aquello. Quiero hacer dos tipos de comentarios, uno que es más bien técnico-económico y el otro que es más político, precisamente por la riqueza de los casos que presenta en el mismo libro, y del cual yo también he sido tan protagonista en esos escenarios y creo que puedo aportar en cómo delimitar muy claramente cuál fue el trasfondo de lo que ocurrió ahí. De hecho, en el libro muchas veces se expresa como preguntas estas temáticas. Voy a intentar ser breve, tengo entendido que tengo 15 minutos, así que voy a hacer uso también de ese poder de síntesis. Sí, 15 minutos bueno, tenemos. Lo primero es que es importante reconocer el propósito del libro. Y el propósito del libro nos permite poder generar una invitación a poder reflexionar sobre un proyecto de desarrollo nacional. Sobre un proyecto que configure no un esquema antiguo de lo que concebíamos como desarrollo, sino que en efecto reconozca los distintos niveles conceptuales y también requerimientos que existen en la actualidad. Luego hace una interesante relación entre la economía y la ecología. Yo creo que muchas veces a los economistas se nos ha relegado exclusivamente a la reflexión en torno a variables que uno podría considerar como exclusivamente económicas. Sin embargo, todos sabemos que las ciencias sociales tienen una abstracción cuando define lo político, jurídico, lo ideológico, lo cultural y lo económico, pero en efecto están todos esos elementos interrelacionados en la realidad, ¿ya? Y por tanto, poder hacer un enfoque de análisis de interrelación entre la ecología y la economía, yo creo que para nuestros tiempos, en donde existe en efecto una evolución climática, es un tremendo aporte. Él marca ciertos acentos, ¿ya? Y me voy a referir a distintas temáticas. Voy a intentar ser lo menos desordenada posible. Sin embargo, como se manejan muchos detalles en el libro, voy a referirme a algunos. Por ejemplo, él hace una énfasis muy interesante en torno a qué es el PIB.
Y el PIB es concebido en una primera época, en efecto, como un indicador que hay que intentar maximizar, pues queremos maximizar los beneficios que recibimos a propósito de una mayor producción interna. Sin embargo, luego se pone, digamos, en tela de juicio esa definición y entonces se plantea como que es un costo que es necesario minimizar, ¿ya? Y entonces ese costo está muy mediado por una parte, la reducción de las reservas de los distintos recursos, por otra, por el agotamiento de la capacidad de regeneración de aquellos recursos que sí son renovables, y por otro lado, por el contexto de crisis climática, hoy definida como ebullición. Esos elementos entonces nos configuran un horizonte en donde el PIB no puede ser el único indicador porque ya sabemos que puede ir en directa contradicción con la vida, ¿ya? Y a veces la gente se queda como en ese nivel de análisis. Y el autor, Gabriel Loza Tellería, nos presenta además dos enfoques, que es el enfoque norte-sur, súper interesantes ambos, porque cuando una persona del sur se queda con la idea de que el PIB es como entre comillas algo nocivo, se vuelve súper como contradictorio, porque resulta que en el sur nosotros no tenemos mucho Producto Interno Bruto. Es más, algunos países tienen muy poquito, incluso hay empresarios que tienen más Producto Interno Bruto en términos monetarios que algunos países. Entonces, esa contradicción también Gabriel la logra trabajar muy bien. Yo creo que si uno mira como los movimientos ecologistas, yo creo que les han tenido la deficiencia de poder entender que en nuestros países no son los responsables de generar los niveles de contaminación que tenemos, que no son los responsables de generar las zonas de sacrificio y que, por cierto, no son los responsables de generar un modelo capitalista. Son los países que han sostenido en la medida de que entregan sus materias primas, pero no son los tomadores de decisión. Y eso, digamos, es fundamental entenderlo, sobre todo en el contexto geopolítico actual, al cual nos referíamos muy claramente en el informe de don Hugo Facio de esta semana, y por si alguien quiere revisar con mayor detalle aquello. El otro elemento que el autor trabaja, yo diría, de manera excepcional, es cuáles son los indicadores que cada una de las escuelas considera a la hora de poder calcular una concepción de desarrollo, ¿ya? Y en este sentido, entonces, bueno, los clásicos son capital y trabajo, la tierra, los recursos naturales, pero el autor trabaja de manera muy innovadora la incorporación de la tecnología, no solo haciendo un detallado análisis de su trayectoria histórica, sino que también cómo incorpora esta concepción de inteligencia artificial en torno al cambio en la misma estructura productiva, ¿ya? Y a la acumulación del capital que se otorga gracias a esa inteligencia artificial. Si uno pone en el chat GTP hoy día, analízame esta base de datos, es un filtro que hoy día este chat tiene, no lo puede hacer, ¿ya? Ahora, si tú le presentas dos bases de datos, tampoco lo puede hacer. Sin embargo, si uno le pregunta, dime qué otras inteligencias artificiales lo pueden hacer, te tira toda una serie de listados. Interesante, porque entonces ya no solo se queda en el nivel cualitativo o de acceso al conocimiento, digamos, escrito, sino que también a el análisis de los datos, y por tanto ya no va a sustituir la inteligencia artificial solo aquellos empleos que son más bien de bajo nivel de cualificación, sino que también va a sustituir aquellos empleos de alta cualificación. Y el autor entonces plantea, bueno, entonces en ese escenario, ¿qué hacemos? ¿Ya? Dado que la tecnología va a sustituir al trabajo, entonces, ¿cuál es la solución frente a y en efecto para países que además tienen poca producción, e incluso poca propiedad sobre la producción que realizan? Entonces, bueno, ahí comentar que el autor Yuval Harari, en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, si mal no recuerdo el título, él plantea que en efecto es muy interesante pensar en más bien una redistribución de la renta que se va obteniendo de la tecnología para poder financiar aquellos empleos que ya no van a encontrar una ocupación,
¿ya? Para aquellas personas que no van a encontrar entonces un trabajo formal y que por tanto podrían dedicarse en efecto a otras áreas. Mucho más, por cierto, fortalecedoras de las relaciones sociales. Ese tipo de concepciones nos ayudan a poder acortar las concepciones súper catastróficas respecto de la brecha digital, de la acumulación del capital y de, por cierto, entonces este cambio profundo en la estructura productiva que estamos a puertas de vivir en unas dimensiones profundas, además. Quiero referirme, voy a intentar abordarlo tal como lo hice con la tecnología, porque él además habla en relación a la tecnología sobre las fábricas inteligentes y me pareció también súper interesante porque en efecto ya no son solo las casas, sino que son las empresas quienes, digamos, están operando con esta inteligencia artificial, con la robótica y por cierto, cómo los datos brutos están aportando a la conformación de esta inteligencia artificial, ¿ya? Creo que ese es otro elemento muy sustantivo porque en el fondo estamos creando otro ser con los datos que se están produciendo. Respecto ya de la posibilidad de convergencia o incluso cómo los distintos modelos han pensado sus capacidades de desarrollo, me llamó mucho la atención la discusión sobre los distintos modelos en torno a dinámicas muy eurocéntricas, porque, por ejemplo, planteaban la importancia del ahorro, la importancia, por cierto, de que aumentara el ingreso, porque en algún momento eso iba a generar mejores estadios de igualdad. Sin embargo, eso en nuestros países no ocurre. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Chile, un fondo de pensiones que acumula un ahorro muy importante, debe estar por el 62% del PIB, ha llegado a ser 80% incluso en algunos periodos. Sin embargo, eso en realidad no ha servido como un proceso virtuoso para producir economía, para producir inversión productiva. Lo que sí ha servido es para que ciertos capitalistas financien sus negocios de rentabilidad, digamos, de baja productividad a casi cero costo. Entonces, obviamente, desencajan, estos modelos de desarrollo desencajan con nuestras realidades locales. Y por cierto, Krugman y Venables tienen un estudio de convergencia y divergencia, compara el mundo subdesarrollado con el mundo desarrollado y establece un modelo econométrico para demostrar que en realidad no existe convergencia, sino que existe una divergencia cada vez mayor. Un estudio de 1997, muy interesante, te lo puedo compartir porque realmente nos permite generar, digamos, una comprobación de la trayectoria de divergencia frente a todas estas ideas de que en algún momento, digamos, todo se va a solucionar en el mediano y largo plazo. ¿Qué otras cuestiones me llamaron mucho la atención ya en el otro modelo? En el otro modelo, creo que es fundamental pensar que las soluciones que se generan por el mundo ecológico están abarcando fundamentalmente cuestiones que tienen que ver con el déficit ecológico, producto de la sobrecarga ecosistémica, los límites que el ecosistema establece, pero también como una visión súper multidimensional que incorpora género, etnias, en fin, toda clase de cuestiones, pero no soberanía. Ninguno de los modelos mencionados incorpora soberanía. Sin embargo, si uno analiza los países capitalistas desarrollados, todos son soberanos. Entonces, digamos que en el fondo no se ha querido llegar al origen del problema, que es la propiedad de los recursos, que es la propiedad de los bienes naturales estratégicos. Me gusta mucho la relación que se establece entre norte y sur. Me hubiese gustado como buscar algún tipo de enfoque interrelacionado en esos dos capítulos. Creo que sería interesante como una reflexión posterior, porque muchas veces se toma este enfoque para impedirle a los países subdesarrollados seguir creciendo. Y eso incluso bajo la venia, bajo la demanda de los movimientos ambientalistas. Y esa no es la solución. Esa no es la solución a la problemática que vivimos en el mundo subdesarrollado
El autor lo presenta en un párrafo, pero creo que es súper importante como generar un desarrollo más amplio, sobre todo para construir referentes, porque hay muy pocos referentes que planteen esta discusión entre economía y medio ambiente. Incluso yo diría que hay que cuestionar el concepto extractivista, porque es extractivista en la medida que la empresa transnacional se apropia de las rentas de los bienes naturales estratégicos de un país subdesarrollado. Pero es extractivista si lo hace el Estado, y sobre todo si lo hace el Estado con Contraloría Social, o solo está produciéndose minería. Lamentablemente no ha quedado establecido en las discusiones medioambientalistas los beneficios que existen con la empresa pública. Y los beneficios están asociados a la gobernanza de los bienes naturales estratégicos. Hoy día no tenemos gobernanza si esos bienes no están en manos del Estado. Y ese Estado tiene que ser eficiente, tiene que tener una adecuada gestión y al mismo tiempo tiene que tener participación de la población en las decisiones que se toman al interior de la empresa. 3 minutos, Marcela. Muchas gracias. Por último, quiero referirme específicamente al caso chileno, ¿ya? En el caso chileno, bueno, me tocó participar, yo he hablado muy poquitas veces esto públicamente, ¿ya? Pero pues yo era la economista, digamos, que era asesora en la convención. No habían muchos economistas, ¿ya? Y por tanto, había poco análisis al interior de los mismos convencionales de categorías más estructuralistas, ¿ya? Y por tanto les costó mucho entender estas concepciones de la importancia de la propiedad social o del reconocimiento de las distintas formas de propiedad, como lo hace muy claramente el libro, de propiedad comunitaria, propiedad colectiva, propiedad nacional, propiedad pública, propiedad estatal, en fin. Todas esas cuestiones son importantes porque en el fondo una constitución te permite como redistribuir la propiedad, ¿ya? Eso es como uno de los pilares fundamentales cuando hay una discusión constitucional. Y en el caso de nuestro debate hubo un primer momento en donde el mercado se expresa a través de normas y por otro lado el buen vivir se expresa a través de muchas normas, muchas. Hay muchos artículos previos en el debate antes del documento final. Y era un acuerdo el buen vivir. Era un acuerdo que lamentablemente después de las presiones políticas que los distintos sectores vivieron, se fue reduciendo cada vez más. Y por eso el autor llama tanto la atención sobre casi que es como una mención al buen vivir. Pero esa mención tenía de niveles regionales, niveles económicos, monetarios, de modelos productivos. En realidad era súper rico en términos de construcción de contenido para eso. Y muy asociado a la estructura productiva de nuestro país. Nos ocupamos mucho, me ocupé mucho de poder hacer una bajada al respecto. Sin embargo, en algún momento el buen vivir estuvo a punto de salir del debate y logramos que quedara al menos esa mención que era orientadora del resto de los temas por la posición en que quedó. Por último, respecto del debate que es más político, creo que me queda como un minuto. Un minuto. Creo que es importante pensar a Chile como un país en donde estas discusiones están en las subalteridades, están en el pueblo, en los pueblos, pero que no han permeado a la élite económica, no han permeado adecuadamente a la élite política. Incluso tienen deficiencias las élites intelectuales. Y yo diría que es parte, digamos, de las deficiencias estructurales que uno puede observar en toda clase de dimensiones, porque al final la solución es pública, es colectiva, es estatal, es social, es con Contraloría Social. Sin embargo, obviamente eso interpela directamente los intereses de muy pocas familias y eso hace que entonces sea muy difícil políticamente poder avanzar en generar las estructuras jurídicas, políticas, económicas, que permitan entonces hacer dialogar proyectos que son tan densos en contenido, pero que sin embargo no han podido concretizarse. Y en este sentido yo no creo que haya sido un proyecto como súper como avanzado. Yo creo que en efecto recoge la discusión actual, ¿ya? En particular me tocó construir artículos, muchos,
y esos no fueron cuestionados. El problema fueron los artículos en donde no estuvimos los equipos, como el de vivienda, como por cierto, los temas que tenían que ver con la propiedad de la casa, ¿ya? Y eso mermó y también como algunos temas que estaban sobredimensionados, como es el tema de género, que estaban sobreexpresados en el texto. Pensando casi como en la construcción de leyes y no de una constitución. Yo creo que ahí hay un punto, digamos, que hay que resolver. Pero sin embargo, era un texto que todavía no llegaba a alcanzar la profundidad que tiene, por ejemplo, el texto de la República de Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, en donde más allá de que si existe un artículo o dos artículos, tiene luego un andamiaje ministerial de reglamentos, de leyes, que le dan sustancia y sobre todo aplicación práctica. De hecho, los errores que se mencionan en el libro es cuando no se cumple la regla, cuando no se cumple la ley. Y por eso yo creo que es tan rico el ejemplo que nos da Bolivia y me parece que marca una trayectoria para el continente también. Voy a quedarme hasta aquí para no pasarme demasiado los minutos. Muchas gracias. Gracias Marcela. Bueno, han salido varios, voy a seguir yo con el comentario que me correspondía y luego cerramos con Manuel Riesco su comentario. Bueno, el texto, primero plantear las felicitaciones también a Gabriel porque nos da un libro que yo diría situaría en la historia de las ideas, pero que abarca un gran periodo y con una gran capacidad de en pocas páginas finalmente mostrarnos una historia bastante larga. Lo primero que quería decir yo que es un texto que discute acerca del PIB como indicador, es un personaje, digamos, que está en el centro, el PIB, como indicador del progreso económico, pero que es encadenada esta discusión del PIB y en general de los indicadores que va planteando con la discusión más general y amplia sobre el desarrollo. Con ello, finalmente, nos muestra, Gabriel, que tanto el desarrollo como los indicadores que va presentando, indicadores que buscan mostrar o crear lentes para mirar lo que está pasando en el plano del desarrollo, se muestran tanto desarrollo como indicadores, como nociones o referentes en disputa. Eso me parece realmente interesante. O sea, finalmente, desarrollo como indicadores son conceptos en disputa permanente. Y en esa disputa se comprenden tanto aspectos analíticos, es decir, cómo comprender mejor lo que ocurre, como aspectos normativos, es decir, qué queremos que ocurra. Ese me parece un primer punto que cruza el libro, y que permite alejarse de nociones que son verdades establecidas, sino que son nociones o conceptos que van siendo parte de la disputa social que se expresa también en el campo de la economía. Un segundo punto es que es interesante observar que el PIB se eleva como indicador privilegiado de los años 40 o fines de los 40 del siglo XX, cuando el crecimiento como perspectiva, como horizonte, aparece como el corazón del desarrollo. En cierta medida, a la época, esas décadas, 40, 50, el crecimiento y desarrollo se asimilan. Y yo diría, y es lo que quisiera plantear en este segundo punto, que hay algunos elementos conceptuales y de lectura histórica de la época que permitían darle sustento a esta idea de asimilar crecimiento con desarrollo y hacer del PIB el gran indicador. Primer punto, por supuesto estas cosas son debatibles también. Primer punto, una lectura del pasado y de la historia básicamente como situación de miseria material. Como diría Marshall Sahlins, la idea de pueblos sin historia para atrás. Pueblos que fueron pobres. Entrábamos en otra época de la riqueza material.
Segundo aspecto que yo creo que influye también, que incluso yo creo que los defensores acérrimos del PIB a veces no utilizan bien a favor de ellos, es que el PIB aparece como un indicador sintético de otros procesos en curso que se expresarían en el PIB. Es decir, cuando un PIB crece, es porque están sucediendo ciertos procesos en la educación, en la capacidad empresarial, en las políticas públicas que se están expresando en el PIB. Es decir, el PIB es un indicador que sintetiza otros procesos de la sociedad. Y yo creo que eso le da cierto sustento al PIB. Y en tercer lugar, creo que también este privilegio del PIB tiene que ver con que el crecimiento económico aparece como el centro de la modernización económica, lo que a su vez se entendía como el centro de la modernización de las sociedades en su conjunto. Sociedades modernas que dejaban atrás sociedades tradicionales. Es decir, el paso del no desarrollo o subdesarrollo al desarrollo era el resultado del paso de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas. Y este último pasaje, sociedades tradicionales a sociedades modernas, tenía en su centro el paso de economías de reproducción simple a economías de acumulación y crecimiento, con centralidad en los procesos de ahorro e inversión. Es decir, esta idea de crecimiento económico como el eje de la modernización económica, que a su vez es el eje de la modernización societal en su conjunto, me parece que le da también un sustento al PIB. Es sobre esos elementos conceptuales que el PIB se eleva a un ángulo de observación y evaluación de los procesos económicos privilegiados. Ese es mi segundo punto que me parece interesante destacar en esta historia a la que nos introduce el libro de Gabriel. Tercer punto. Me parece muy interesante la remirada que Gabriel hace del pensamiento clásico hasta Keynes y de la visión más cautelosa que este pensamiento clásico, aunque prolongado hasta Keynes, tiene sobre la posibilidad del crecimiento eterno e ilimitado. O, como señala Gabriel, la llegada a una economía estacionaria, concepto propio de los clásicos. Y es interesante, como lo destaca Gabriel, ¿por qué se produciría eso? En el caso de Malthus, sin duda, los límites naturales, y que dialoga hoy día con pensamientos ecológicos, aunque con otro sentido. Los límites estructurales dentro del sistema capitalista, donde también entra Marx, y que fundamentalmente tienen que ver con la tasa de ganancia, introducida por David Ricardo, fundamentalmente. Y también, y eso es lo interesante, o sea, un elemento interesante, el planteamiento de algunos de que llegado a ciertos niveles de satisfacción material, no sería necesario crecer más para progresar. O sea, la idea de progreso sin necesidad de crecimiento material más. Y ahí nombra a Keynes, pero también el pensamiento pionero en ese sentido de John Stuart Mill, que tiene mucho interés. Y yo te agregaría, Gabriel, a un autor muy interesante, que tiene un libro fascinante, de François Perroux, que lo debes conocer, que se llama El pan y la palabra, donde también está la misma idea. Vamos a llegar a un momento en que ese crecimiento material ya no va a aportar más al progreso humano. Entonces, ese tercer punto me parece muy interesante y ha sido un poco olvidado en la reflexión respecto del pensamiento clásico. Un punto cuarto, que ubicados en la lógica del texto y dentro de lo que el texto nos hace ver de la hegemonía del PIB en cierto momento, para leer los procesos económicos, el autor nos introduce en dos tipos de discusiones que marcan los debates, y que yo creo que es interesante distinguirlos, y que el libro me parece que hace un buen aporte en eso. O sea, ubicados ya dentro de la lógica del PIB, ¿no? Pues, dentro del espacio de discusión que él nos abre como indicador, hay dos tipos de discusiones que son distintas. Las primeras se refieren a aquello que impide el crecimiento, o sea, que impide el aumento del PIB, o que amenaza con llevarlo a cero,
ello desde perspectivas muy diferentes. Entonces, ahí aparece la discusión sobre los límites de la productividad de los factores, o sea que los factores tienden, y el capital va a tender a decrecer esa productividad, y los planteamientos más bien de las postulaciones de los enfoques del crecimiento endógeno que van a oponerse a eso, y van a decir no, o sea, en la medida que hay crecimiento, se generan cada vez más economías externas, se generan multiplicación de la productividad de los factores, y por tanto ese límite no existe. Pero ese es un tipo de discusión, ¿eh? Si existe o no límites al crecimiento, sobre todo con factores. Y el otro tipo de discusión, que son los límites estructurales de las condiciones de los países como la situación de dependencia y la extracción de excedentes, donde entra claramente, por ejemplo, los enfoques del estructuralismo latinoamericano en su versión de la dependencia, de la CEPAL y de la Escuela de la Dependencia. En este punto, el punto es que el límite al crecimiento es un límite que está dado por factores estructurales y fundamentalmente en este caso por la posición que tienen los países dependientes o periféricos o satélites en un orden económico mundial. Ese es un primer tipo de discusión y dentro de la discusión del PIB. Y la segundo tipo de discusión es la creciente crítica a la calidad de la mirada del PIB, ¿ah? Que finalmente es también una puesta en cuestión de qué se refleja o no se refleja tras ese indicador. Este es otro recorrido que es muy interesante y que es el origen de mi quinto punto, que es interesante, recorriendo el libro de Gabriel, que finalmente este gran lente que se instala como lente hegemónico para mirar lo que está pasando con la economía, que es el PIB, es a su vez objeto de constante y de una crítica cualificada en el tiempo. Y yo aquí rápidamente voy a nombrar 5, solo nombrarlas, porque cada uno sería un tema para discutirlo. Primero, la idea de que el crecimiento del PIB, primero, es un promedio y no expresa las desigualdades que hay detrás. Es decir, no expresa quién se apropia de ese crecimiento. Primera gran crítica, muy cercana a nosotros y a nuestra tradición de lucha por una sociedad más equitativa. Segundo, el crecimiento del PIB no asegura ciertas metas sociales que se van consagrando crecientemente como componentes del desarrollo. La educación, la salud, la vivienda. Segunda gran crítica, muy fuerte, surgía en los fines de las décadas del 60 y principios del 70. Tercera crítica, el crecimiento, lo que Baudrillard llama el crecimiento cancerígeno del PIB. Es decir, hay una parte del PIB que es crecimiento, pero que no es aporte al bienestar, sino que es para resolver los propios problemas que el crecimiento genera. Por ejemplo, gastos en seguridad. Sociedades más inseguras nos hacen gastar en seguridad, y eso se refleja, el que haya más chapas, más seguros, más chapas electrónicas, todo eso se expresa, más cárceles, se expresa en el PIB. Sin embargo, es un crecimiento cancerígeno, como diría Baudrillard. Cuarto, el crecimiento del PIB no ve la existencia de la finitud de ciertos bienes naturales y el efecto geológico de la acción humana, es decir, lo que levanta el pensamiento ecológico, ¿ah? Todo lo que es destrucción de la naturaleza es un cuarto elemento y quinto, el PIB no recoge, y esto tiene que ver mucho con la experiencia que tú retratas de Bolivia, el crecimiento del PIB no recoge el lugar diferente que puede tener el crecimiento o desarrollo económico dentro de patrones o sistemas culturales o como visiones diferentes. O sea, el PIB es indiferente, por así decirlo, y se plantea como un indicador universal que no reconoce esa. Eso me parece muy importante en mi quinto punto. Es decir, todo esto es lo que lleva, y que tú muy bien lo planteas, finalmente cuando miramos el crecimiento crecientemente, el punto ya no es solo cuánto aumentó el crecimiento, sino para qué crecer, en qué crecer y cómo crecer. Crecientemente, digamos, la discusión con el PIB va llevando a eso. Mi sexto punto y penúltimo
es que estas últimas preguntas, en qué crecer, cómo crecer, para qué crecer, y que se asocian a esta crítica del PIB como el lente privilegiado para mirar, están en el centro de corrientes críticas que se han desarrollado en los últimos decenios bajo las denominaciones de otro desarrollo o de desarrollo alternativo, o más radicalmente en el último tiempo de alternativas al desarrollo. Allí pueden quedar cobijados los enfoques económicos feministas de la economía solidaria, de la economía comunitaria, de la economía ecológica, etc. Podríamos decir que aquí la pregunta es una pregunta que ya no subvierte al PIB como eventual indicador central. Y la pregunta central es, ¿qué sociedad y con qué tipo de vínculos sociales y con qué tipo de relación humanidad-naturaleza queremos generar, partiendo del necesario metabolismo entre humanidad y naturaleza? Eso es imposible vivimos en la naturaleza, eso es imposible de eliminar. ¿Y qué economía queremos para esa sociedad de determinados vínculos sociales? En la respuesta a ello, lo que da orígenes a planteamientos como el del buen vivir. Y yo agregaría, y creo que es un buen desafío que le planteo a Gabriel, en esto que él plantea como ideas que vienen del norte, ideas que vienen del sur y que coinciden en esta crítica más radical, que es interesante poder plantear una cierta relación, un cierto diálogo entre los planteamientos del buen vivir y los principios que tú nos enunciaste en la presentación inicial, pero que están en tu libro, y el pensamiento de Polanyi, ¿eh? La idea de encastrar la economía en la sociedad. Yo creo que esas dos ideas dialogan de manera extraordinariamente fuerte, y ambas se comparten en no separar los objetivos económicos como objetivos en sí, sino en la medida que ayudan a esos mejores vínculos sociales y a un nuevo tipo de metabolismo con la naturaleza. Esta idea de encastramiento de Polanyi con la idea de las armonías del buen vivir me parece que son claves de poner en contacto. Y por último, no quisiera, y aquí en la línea también de algo que señala Marcela, pero quizás desde una ventana, entrando desde una ventana distinta, es que no podríamos dejar de resaltar una gran paradoja, Gabriel, creo. Que por un lado, y tu libro lo muestra bien, la diversificación de planteamientos críticos y alternativos al sistema económico vigente, del liberalismo radical y globalizador y a sus bases teóricas, esta gran diversidad de críticas y yo diría de ricas críticas, y sin embargo, por otro lado, la hegemonía fáctica de un cierto modelo liberal que ha repuesto el crecimiento como casi único criterio. Y Chile en eso es una expresión, pero radical de eso. El que no habla de crecimiento en Chile parece que no estuviera hablando de economía, o sea, estoy hablando de las élites, pero en las entrevistas, en los matinales, en las radios, los programas, el crecimiento es lo único. Entonces hay una diversificación de planteamientos críticos por un lado, estoy hablando a nivel general, no solo de Chile, y esta hegemonía fáctica de un cierto modelo liberal. En ese marco resulta interesante preguntarse por lo que ocurrió, o ha ocurrido, o está ocurriendo en intentos programáticos que han anunciado senderos diferentes y algún tipo de combinación un poco más equilibrada entre estos distintos objetivos que estarían presentes en el desarrollo, como el caso de Ecuador y Bolivia. Y ahí sería interesante, y con esto termino, que a lo mejor en tu cierre, Gabriel, nos dijeras algo, cómo ves, porque cuando uno analiza después del llamado, la literatura lo llamó así, pero incluso ese concepto ha estado puesto en cuestión, es el tema del ciclo progresista. Se habla del ciclo progresista en América Latina, de los años 2000 aproximadamente, hasta los años 2015, donde entran también presentes los dos casos que tú señalas, de Ecuador y de Bolivia, que fueron los casos, digamos, más avanzados desde el punto de vista de nuevas nociones, de introducir nuevas nociones. Y cuando uno lee, conversa, analiza lo que pasó en estas décadas en Bolivia y en tiene las siguientes lecturas, con esto termino.
Fue un periodo de importantes cambios y transformaciones sociales, una visión. Otros dicen, sí, hubo eso, pero hubo dificultad de acompañar esas transformaciones con una mayor politización que diera más sustento político y social al proceso. Por ejemplo, García Linera dice un poco eso. Entreguismo, dicen otros, a grupos de poder para no generar conflicto, porque si se desarrollaban los programas tal cual estaban, se iba a generar conflicto con las élites dominantes. Finalmente esos programas no fueron desarrollados. Otra visión, dificultades de sostener un proceso basado en un liderazgo fuerte dentro de los marcos de la democracia liberal. Es decir, estos procesos de cambio necesitan liderazgo fuerte, pero las democracias representativas necesitan cambiar, y eso produjo un problema político que no se pudo resolver. Y por último, lo que lo decía bien Marcela, la dificultad de romper con la matriz extractivista que llevó finalmente a que no se pudiera pasar a una fase distinta. O sea, no se pudo generar esa nueva matriz. Uno podría agregar, esto lo pongo yo, la dificultad de gestionar procesos en que están corrientes antineoliberales, antiliberales, anticapitalistas y antimodernas en un mismo proceso histórico. Cómo gestionar un movimiento social que está compuesto de tanta diversidad, diría. Esa sería otra, las dificultades del proceso. O lo que dice Maristela Svampa, corrientes que algunas eran de tipo más campesino indigenistas, otras más nacional populares, otras más ecologistas, otras más que buscaban recomponer un estado de bienestar de nuevo tipo. Entonces esas corrientes eran muy diferentes, y gestionar estos procesos con corrientes tan diferentes eran... Pero eso es una pregunta que te hago, Gabriel. ¿Cómo ves tú que fueron las grandes dificultades, o no, a lo mejor los avances y los procesos que están en curso? Bueno, ese es mi comentario a tu libro, que me ha producido un gran agrado leerlo, y creo, como decía Marcela, Manuel también al principio, es un texto que yo creo que es bastante utilizable también con alumnos, no necesariamente estrictamente de economía, sino que también más ampliamente, porque este debate me parece muy interesante. Entonces te dejo, Manuel, para que cierres estas intervenciones antes de que pasemos la palabra a nuestro invitado principal. Muchas gracias, Raúl. Y nos regalas además cumplir un doble rol de participar y de conducirnos. Y la alegría también de trabajar con la Academia de Humanismo Cristiano. Para Senda tenemos una relación muy estrecha con la Academia de muy antiguo. Y sobre todo para juntarnos a conversar de lo que hemos conversado durante décadas, ¿no es cierto?, de tanto tiempo, que es el tema de la historia, el desarrollo, la economía y el papel del pueblo en todo ese proceso. Y agradecer a Gabriel Loza, un intelectual latinoamericano de la más pura cepa. Un hombre riguroso, un hombre universal en su mirada de los procesos que vivimos, y un hombre de acción, porque Gabriel ha sido uno de los protagonistas que ha conducido en la práctica y desde cargos de extraordinaria responsabilidad y de especial vinculación con justamente los temas que estamos conversando, como son el Ministerio de Planificación y la dirección del Banco Central, en uno de los países donde el proceso que está transformando, digamos, el mundo, por decirlo así, en la época que nos ha tocado vivir, y ahora lo podemos saber, tras la caída del socialismo tal vez, que nos aclaró ese punto, que es
Bolivia, que es justamente uno de los países que está siendo hoy bajo la conducción de Gabriel y sus compañeros. Y justamente la transición, ¿no es cierto?, de la vieja sociedad agraria en que la humanidad ha vivido desde siempre, a la moderna sociedad, ¿no es cierto?, o la sociedad que sostiene la modernidad. Y lo que sintetiza ese cambio, como ha dicho muy bien Raúl, yo quiero seguir un poquito esa línea, es el PIB. Porque en realidad el PIB no es producción. El PIB es producción de mercancías, es decir, producción de valor. Pero el valor nace cuando el producto se transforma en mercancía, es decir, cuando se vende. Y el intercambio de productos entre productores, ¿no es cierto? Eso es lo que nos enseña la economía clásica, que Gabriel la pone en la base de su trabajo, y ese es otro de los grandes virtudes que lo han destacado todos. Lo que genera, digamos, ese cambio gigantesco, ¿no es cierto?, es que el intercambio entre productos es en realidad un intercambio entre productores. Pero cuando ese intercambio de productos se produce a través de la compra-venta, el trabajo de esos productores toma la forma de valor. Y nace el valor y nace el PIB. O sea, en el fondo, el desarrollo y el crecimiento del PIB no es estrictamente el desarrollo de la producción. Tiene una correlación con el desarrollo de la producción, pero solo una correlación. Sucede al mismo tiempo y en la misma dirección y sentido. Pero en realidad es la medida de la producción para el mercado. Y la producción para el mercado, ¿no es cierto?, significa el trabajo incorporado en la producción para el mercado. Es la gran revolución de la economía clásica, que decir que siempre la riqueza de todas las sociedades es lo que produce el trabajo humano. El trabajo humano. Y, digamos, cuando ello toma la forma de valor, aparece, ¿no es cierto?, esto del PIB. Entonces, y eso tiene un origen social de la forma, ¿no es cierto?, en que eso se produce. O sea, lo que está midiendo el crecimiento del PIB, en parte muy importante y decisiva en este periodo de transición, es en realidad el cambio, como decía Raúl, en la forma de vida y trabajo del pueblo trabajador. Eso es lo que están midiendo. Porque, digamos, por ejemplo, cuando se produce la urbanización, que es el proceso, ¿no es cierto?, tectónico que está debajo de la transformación y debajo de la época entera que vivimos, la urbanización. ¿Qué significa? Significa, como decía Raúl, de que el paso de la producción para el autoconsumo, es decir, sin venta, sin, digamos, intercambio en el mercado, sin expresarse, por lo tanto, en valor agregado, sin expresarse en el PIB, ¿no es cierto? El paso de eso a la producción, donde el trabajo se incorpora en bienes y servicios que se venden. Ese paso y el paso de la producción para otro, en fin, es cuando el trabajo toma la forma de valor y cuando se desarrolla el PIB. Y esto es bastante interesante porque, por ejemplo, los límites que pone los clásicos, Adam Smith, ¿no es cierto?, a lo que significa la producción de valor, son muy estrictos. Porque
él habla de dos factores nomás que inciden en la, digamos, cantidad de valor que produce el trabajo. Y los dos factores son intensidad y complejidad. La tecnología no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la intensidad, ¿no es cierto?, es que la cantidad de trabajo que se intercambia tiene que ser siempre igual, ¿no es cierto? Porque si no, alguien está engañando al otro. Pero si en el producir algo se trabaja más intensamente, eso se puede reducir a horas de trabajo, que se intercambian con horas de trabajo del otro. Entonces, el trabajo más intenso produce, en el fondo, más horas de trabajo por hora, porque es más intenso. Entonces, pero ese es el primer factor. Y eso, por cierto, hay una correlación entre eso y la tecnología, porque es mucho más intenso el trabajo en una línea de montaje, por ejemplo, al trabajo realizado en el campo, en fin, y tiene otras características y con mayor espacio de descanso entre medio, en fin. En cambio, la línea de montaje tiene que estar así. Y es mucho más intenso todavía el trabajo que es intelectual y manual al mismo tiempo, porque está, digamos, haciendo un esfuerzo y un desgaste de músculos y nervios, como dice Marx, ¿no es cierto?, mucho mayor por unidad de tiempo. En fin, o sea, el concepto de intensidad del trabajo tiene correlación con la tecnología, correlación con la forma en que se hace, y por eso aparece como si fuera la tecnología la que en realidad está generando más PIB. Pero en realidad es porque hay más trabajo, lisa y llanamente, hay más desgaste de músculos y nervios, como dice Marx, ¿no es cierto? Entonces, y el otro factor, la complejidad, y es el otro elemento clave, ¿no es cierto?, tiene que ver, también se puede reducir a horas de trabajo o a horas de descanso, perdón, a horas de desgaste, ¿no es cierto?, o cantidad de desgaste de músculos y nervios, por decirlo así. Y la complejidad tiene que ver con que es un trabajo que requiere una preparación muy grande. Y por lo tanto, digamos, una fuerza de trabajo que ha dedicado, ¿no es cierto?, un promedio de escolaridad de 12 años, por ejemplo, es más productiva porque tiene que amortizar esos 12 años en cada una de las horas de trabajo cuando ella empieza a trabajar. Y si la educación, por decirlo así, o la preparación para trabajar es de 15 años, de 20 años, o ahora como los jóvenes, ¿no es cierto?, que dedican casi un tercio de su vida, ¿no es cierto?, a prepararse para, en definitiva, generar trabajo. Entonces, en la cantidad de eso hay que amortizarlo en las horas en que eso se traduce en la incorporación de eso a bienes y servicios que se venden en el mercado. Y por lo tanto es mucho más productivo. Hay correlación, por lo tanto, digamos, en ese sentido, entre una fuerza de trabajo más educada, qué sé yo, y el aumento en la productividad. Pero no hay otro factor adicional, porque el PIB no lo produce la tecnología, el PIB no lo produce la tierra, el PIB solo lo produce el trabajo. Es el valor agregado por el trabajo. Ahora, entonces, el punto de que en ese sentido, ¿no es cierto?, el PIB resulta ser una medida de la cantidad de horas de trabajo incorporadas a la producción de mercancía, es decir, de bienes y servicios que se venden en el mercado. Ahora, y eso es algo que tampoco tiene nada que ver con la cantidad o la destrucción que se haga del medio ambiente. No tiene nada que ver una cosa con otra, porque en el fondo el tema, digamos, de o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar en este medio siglo, ¿no es cierto? Es que la mitad de la humanidad que todavía vive en el campo va a pasar a producir mercancías que se venden para el mercado.
La mitad de la humanidad que todavía, que son las mujeres, ¿no es cierto?, que todavía siguen buena parte, digamos, bajo la tiranía del trabajo doméstico, va a pasar a producir mercancías que se venden para el mercado, que son dos procesos extraordinariamente, digamos, liberadores en el fondo, porque son dos procesos que liberan del aislamiento, de la ignorancia, qué sé yo, del trabajo campesino tradicional, por una parte, y por otra parte, ¿no es cierto?, de la tiranía del trabajo doméstico. Entonces, el liberador es para el pueblo, pues, para el liberador es para el pueblo trabajador, que es el que está en la base de lo que mide el PIB. Entonces, me refiero a que el tomar ese digamos, enfoque que, digamos, nos permite hacer el trabajo extraordinario y aplicado de Gabriel, de ir revisando todas las formas en que esto se va mostrando en las distintas teorías y en las distintas formas del trabajo conceptual, de las conceptualizaciones del desarrollo, etcétera, ¿no es cierto? Nos permite volver a plantear esas cosas. Porque a mi juicio, este proceso de liberación del pueblo trabajador, por decirlo de alguna manera, de sus formas tradicionales de vida y trabajo y organización, y dar el gigantesco paso que significa en esa dirección positiva, porque además es liberación del señorialismo, entre otras cosas, ¿no es cierto? Ese paso que significa la transición a la modernidad, que es un paso en pleno curso, es el que en el fondo nos debemos buscar apoyar, desarrollar, empujar. Y es el que estamos metidos en ese paso. Y eso genera, digamos, el gran peligro a su vez que esta transición implica, que es siempre la pretensión, ¿no es cierto?, de aquellos que hicieron este paso primero, que fundamentalmente es lo que hoy día se autodenomina por parte de ellos Occidente, ¿no es cierto?, a aquellos que dieron este paso primero, hace 2 siglos, y todo el resto, pues, que estamos hoy día embarcados en dar ese paso, justamente. Entonces, y ese conflicto, porque cuando se da ese conflicto, ¿no es cierto?, siempre tiene la tendencia, la hegemonía que va perdiéndose, de intentar sostener por la fuerza aquello que ya no le da la superioridad de su modo de producción. Y eso es, digamos, lo que genera esta tensión gigantesca que hoy día, ¿no es cierto?, nos está amenazando con que el mismo fenómeno que se ha dado en otras situaciones, ¿no es cierto?, de transición y de emergencia frente a potencias establecidas, está en este momento en una situación ya de enfrentamiento abierto. Y de cómo ha evolucionado la visión en que el Occidente, por ejemplo, y la agresividad con que el Occidente está, digamos, proponiéndose justamente aplicar la fuerza para impedir esta transformación. Entonces, ¿a qué voy con esto? Digamos, que volver al PIB, en el sentido de que el tema básico, ¿no es cierto?, es lo que está detrás del PIB, es la forma de vida y trabajo del pueblo. La forma de vida y trabajo del pueblo. Y el cambio, la transformación en la forma de vida y trabajo del pueblo. Y por lo tanto, digamos, la preocupación por el desarrollo, la preocupación que está detrás del libro de Gabriel y la preocupación
por los límites que tiene ese desarrollo. La angustia, yo diría casi, de los límites que tiene ese desarrollo, digamos, a mi juicio, es la inspiración de todo este desarrollo teórico que él nos hace y que nos obliga a rehacer, a revisar, a repasar, porque son los grandes temas que están planteados, cómo apoyar, digamos, cómo empujar esta liberación del pueblo trabajador y al mismo tiempo, digamos, tomar en cuenta que esto no destruya la naturaleza y que al mismo tiempo no nos lleve a la conflagración espantosa que puede darse si caemos en esta trampa, ¿no es cierto?, de que los que han hecho el tránsito antes pretendan impedir que lo hagan los que lo están haciendo ahora, que es la tragedia de nuestra época. Entonces, yo tengo la impresión de que esa ha sido siempre, por lo demás, la preocupación de los grandes economistas latinoamericanos, que son extraordinarios, es una pléyade, y creo que el libro de Gabriel lo ubica a él en esa categoría de un gran economista latinoamericano, porque tiene esta preocupación en el centro de su escritura. Así que muchas gracias, Gabriel, por el texto que nos hace pensar y retomar esta causa. Gracias, Manuel. Bueno, hemos terminado los 3 comentarios que nos habíamos propuesto, de Marcela, de Manuel y el mío propio. Yo no tengo acá entre los preguntas, entre los, no sé cómo está esto en otros senderos también, no sé si por el lado de Rosana, no sé si hay otra. Si no, te tomamos a ti, Gabriel, para que tú puedas darle un cierre a esto. Obviamente, libremente, lo que te parezca más interesante y entendiendo que, como señala Manuel, son conversaciones en curso, aunque vengan desde hace mucho tiempo. La historia es larga y nos va a sobrepasar y otros discutirán después cuando ya no estemos. Son temas de época, temas de época larga. Así que te dejamos, Gabriel, para que tú puedas darle un sello final a esto. Muchas gracias por las palabras, por los conceptos que han emitido Manuel, Marcela, Raúl, y realmente son satisfacciones que uno recibe al final cuando escribe un libro. El poder tener un feedback, tener una retroalimentación, incluyendo críticas como las que han realizado sobre los temas o puntos que hay que enfatizar. Lo tengo muy claro, lo que señala Marcela, el tema de la propiedad, por ejemplo, lo que tú has hecho, Raúl, sobre el tema sobre el PIB como categoría económica, como expresión económica y política, y el tema de Manuel, el tema del trabajo, del valor trabajo, que es ir a las raíces del tema del valor del producto, del valor del PIB. Ahora, en todo caso, lo que mi intención fue ser más bien una propuesta temática de temas que hay que considerar, no de agotar los temas, sino de tenerlos en cuenta y interrelacionarlos entre sí. Si bien cada parte del libro se puede leer en forma separada, al final hay un hilo, hay un cordón umbilical de lo que es teoría, indicadores y lo que es filosofía, enfoque sobre el tema del desarrollo. Y además tiene una propuesta metodológica que yo la aprendí en mis primeros años en la Escuela de Economía en República y en los años 69 y 70.
y con profesores como Teotonio dos Santos, de ese nivel en metodología e investigación de las ciencias sociales. Es una metodología. Tiene una propuesta de tratamiento cuando tenemos que analizar a los clásicos no por historia, sino por la forma de que interpretaban la sociedad y analizaban. Se ha perdido mucho hoy. Hoy se hacen papers, se hacen modelos econométricos, llaman evidencia empírica a una serie de datos. Creo que la inteligencia artificial va a sustituir a muchos economistas que trabajan con econometría, porque ya esos modelos los van a hacer la inteligencia artificial. Porque lo que ha faltado es filosofía, es una actitud más amplia, un enfoque de interdisciplinario. Los temas, por ejemplo, yo me acuerdo en el Plan de Desarrollo de Bolivia, cuando se planteó el buen vivir, todo eso, un gran economista, un doctor economista amigo mío, me dijo, eso es tema de los antropólogos. Se han metido a un tema de antropología. El entender las culturas comunitarias no es un tema de investigación antropológica, sino es de desarrollo de la historia de los pueblos y aprender además. Entonces, hay mucho esa actitud del economista, lo que dice Marcela, de que en realidad había pocos economistas para apoyar, pero yo diría, había pocos economistas con una visión amplia para apoyar, porque si uno quiere agarrar un conjunto de expertos, vas a tener una lista interminable, pero si tienes que ver economistas, como decía Keynes, que sepan la parte estadística, la parte de números, la parte social, y que sean un poco de filósofos, ir más allá en una visión para tratar de entender. Y al final en el libro tiene una dedicatoria que es justamente a aquellos que han participado en él, a los convencionales chilenos. Y cuando miremos las cosas hacia atrás, hay que tratar de mirar un poquito más críticamente lo que cuesta generar estos procesos. Y cuando Manuel me dice que he tenido gestión pública, los economistas con gestión pública tenemos que aprender lo que cuestan hacer los cambios, transformaciones, que no van en nuestra teoría, en nuestra forma de pensar, sino lo que cuesta transformar, hacer los cambios. Siempre hablamos del cambio. Hay que hacer cambio estructural, hay que hacer el cambio y todo eso. Pero cuando vamos a hacer, cómo hacer el cambio, cómo aplicarlo y con qué actores, lo que dice Raúl, el tema de los actores políticos, están movimientos sociales. Y en la convención en Chile ha habido movimientos sociales que son desorganizados, no son los alienados, los que son bien ahí con su título, con todas las cosas, sino son procesos sociales que nos olvidamos de que la historia de la humanidad es una historia de procesos sociales, políticos, ¿no? Y económicos, por supuesto. Esos temas yo los traigo a colación, no para disculparme de varios vacíos que han señalado y que uno puede ver que hay en el trabajo, sino es para entender lo que son los límites también de los trabajos que tenemos los autores. Hay un límite con un objetivo, y eso lo que he tratado de hacer, porque el tema es amplio como se puede dar, y mejor que contribuya a una discusión. Y también en este libro hay una dedicatoria a mis nietos, no mirando el futuro, sino mirando el presente, porque uno no puede hablar de los nietos, como decía Keynes, lo que les va a pasar en 30 años. A mí me preocupan los nietos de lo que pasa ahora, de lo que estamos dejando este espacio finito, deteriorado. Nos asustamos por los cambios de temperatura y seguimos gastando en refrigeración, en combustibles, en todo eso. Nos quejamos del aumento de la temperatura y deterioramos el medio ambiente en las mismas playas donde vamos a refrescarnos. Entonces, lo único es un mensaje de entender la naturaleza como ser vivo, no como factor tierra que lo agarra. Es un ser vivo que está presente. Y un poco el mensaje de que la tecnología, a mí el tema de la tecnología me atrae y todo eso, pero realmente lo hemos descontrolado.
y la tecnología tiene que volver a ser a favor de las fuerzas del bien. Les agradezco a las instituciones que han auspiciado como Senda y la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, a las personas, a Hugo, a don Hugo, que lo digo con mucho respeto por ser mi inspirador en muchos de mis trabajos, a Raúl, a Manuel por esas palabras tan sentidas, y a Marcela, que está muy preocupada de la propiedad, pero la propiedad no lo es todo. Hay más allá de la propiedad lo que son el uso y generación del excedente económico y los que son los actores políticos y sociales que tanto reclama Raúl que analice, pero no los voy a analizar todavía. Muchas gracias. Bueno, en nombre de las dos instituciones que hemos organizado esto, Senda y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, te damos una vez más las gracias, Gabriel, por haber haber permitido esta discusión, la presentación de tu libro. Ha sido realmente algo que nos ha producido mucho placer y nos incentiva a seguir en nuestros trabajos y nuestra vida diaria con estas preguntas y estos procesos encima nuestros, creando historia. Así que una vez más, gracias, muchas gracias a los que han estado presentes escuchando esta discusión y esperamos que no pase mucho tiempo de tener otra discusión donde podamos invitar a todos los que aquí llegaron hoy día. Eso por mi parte. No sé si Manuel quieres decir algo más o Hugo como Senda. Bueno, terminamos acá entonces y gracias a todos los asistentes. Muy bien. Chao. Chao, chao. De corazón. Muy bien. Gracias.